continuación, te traigo 6 historias de terror que te pondrán los pelos de punta. La cueva. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos, tan vertiginoso que Michael no tuvo tiempo de vestirse completamente. Apenas había logrado colocarse los calzoncillos cuando se lanzó desde el segundo piso al jardín, anticipándose a la llegada del esposo de la mujer con la que planeaba pasar la noche. Sus planes se habían torcido, ya que a las 11 de la noche había quedado de encontrarse con Yelena, su amante secreta desde hacía meses. Ella, a su vez, esperaba a que su esposo, quien trabajaba como guardia de seguridad en horario nocturno, se marchara para introducir a Michael en su habitación. Esta rutina de encuentros furtivos se repetía 2 o 3 veces por semana, pero esa noche resultó ser diferente. El esposo de Yelena descubrió la infidelidad y solicitó a un colega que lo sustituyera mientras él resolvía el asunto. Armado, intentó irrumpir en la habitación para sorprender a la infiel pareja infraganti. No obstante, no contaba con que la puerta estuviera asegurada, lo que benefició a Michael. Con gran celeridad, se las arregló para subirse los calzoncillos y lanzarse por la ventana al jardín trasero. Corrió descalzo con todas sus fuerzas hasta adentrarse en la densidad de la noche, escapando hacia el bosque. Mientras corría descalzo, las plantas de los pies de Michael se lastimaron y tropezó varias veces en medio del peligro inminente de ser asesinado por un hombre enloquecido por los celos, el odio y el deseo de venganza. El perseguidor lanzaba disparos al aire de manera descontrolada mientras se acercaba. Michael, en su desesperación, cayó, torciéndose el tobillo. Intentó ponerse de pie, pero el dolor era insoportable, y la angustia se apoderó de él al escuchar los pasos cercanos del esposo de Yelena. Con su vida en grave peligro, Michael logró, con cierta dificultad, cojear hasta toparse con una cueva húmeda y oscura en medio del bosque. Se adentró en ella, buscando refugio para eludir a su perseguidor. Una vez dentro, la desesperación lo impulsó a seguir avanzando más y más adentro. Entre la humedad del suelo y el olor fétido de la cueva, cojeaba y a veces se arrastraba, apoyándose en las paredes pedregosas del lugar, intentando mantenerse oculto de su verdugo. Minutos después, el bullicio de la ciudad, el rugir de los automóviles y todos los sonidos exteriores desaparecieron por completo. El silencio se apoderó de su entorno, permitiéndole escuchar únicamente su propia respiración y el crujir de su tobillo, ahora completamente inflamado. El dolor se intensificaba hasta el punto de hacerlo desmayar. Al despertar horas después, se encontraba desorientado, sin tener idea de su ubicación. Intentó retroceder por el camino por el que había llegado, pero la oscuridad total le impedía reconocer la salida. Maldijo su suerte, lloró y golpeó sus puños contra el suelo en un arranque de desesperación. Fue entonces cuando una brisa fría, quizás con un dejo de hedor, acarició su rostro. La presencia de la brisa le indicaba que la salida se encontraba en esa dirección, así que se levantó y avanzó a tientas, guiándose por el viento hediondo que le golpeaba en la cara. Finalmente, divisó una tenue claridad a lo lejos, sintiendo alivio. Su esperanza, sin embargo, se desvaneció rápidamente al llegar al claro iluminado. Junto a una lámpara abandonada, yacía lo que parecía ser un cadáver humano devorado brutalmente por alguna criatura salvaje. El terror se apoderó de él al instante, cuando agarró la lámpara para utilizarla como guía para salir. Sin embargo, al darse la vuelta, una sensación de escalofrío recorrió su espina dorsal. Frente a sus ojos, se encontraba una criatura siniestra que soplaba directamente en su rostro, pues ese soplo era la misma brisa que lo había guiado hasta ese lugar. Prisionero de mi propia maldad. Yo era el típico rompecorazones. No había mujer que se resistiera a mis encantos. Claro está que después de conseguir mi objetivo con ellas, las desechaba de mi vida. Ya no les encontraba nada de atractivo. No sé por qué razón, pero después de estar con ellas, perdían el encanto. Mejor dicho, les robaba el encanto. Pero bueno, así era yo. Pero como dicen que a todos nos llega la hora de cosechar, ya sea bueno o malo, de que nos llega, y el fin de mis conquistas había llegado. Una noche,
Mientras caminaba rumbo al bar, me encontré con una mujer muy hermosa. Desde que me crucé con ella, no podía apartar mi mirada de ella. Había acaparado completamente mi atención. Para mi suerte, ella entró al bar, llegó a la barra y pidió un trago. Y yo, por supuesto, hice lo mismo. Esperé un par de minutos para acercarme a ella, pero para mi sorpresa, ella fue quien se acercó a mí. Muy coqueta, me dijo si la invitaba a un trago. Le respondí que sí. Era la primera vez que una mujer tan bella se acercaba a mí de esa manera. Por primera vez en mi vida, no sabía cómo hablarle a una mujer. Ella me tenía completamente aturdido. Su sonrisa era encantadora. Tenía una mirada que era capaz de cambiar mi mundo. Su larga cabellera negra se dejaba caer hasta sus caderas como una cascada, y ni hablar de su escultural figura. Ella era una mujer perfecta. Luego de haber tomado un par de tragos, se me acercó y me dio un beso. ¡Wow! Esa mujer con un beso me llevó hasta el cielo, y yo quería mucho más que un beso. No paraba de imaginar qué sería estar con ella, cuando de pronto se acercó a mi oído y me dijo: quiero hacerte una propuesta indecente. Quiero que me lleves a otro lugar y me hagas tuya. ¿Qué dices, amor? No dije nada, tan solo moví mi cabeza, aceptando su propuesta. Como dije antes, esta mujer me tenía atontado por completo. No sabía cómo hablarle. Esta vez no era yo el cazador, sino ella. Salimos del bar rumbo a mi apartamento. Cuando llegamos, comenzó a bailar muy sensual. Usaba un vestido rojo muy sexy. La hacía ver como una diosa. Me dijo: ¿te gusta mi baile? Le respondí que sí. ¿Y yo también te gusto? Claro que sí, mejor dicho, tú me encantas. Eres una diosa. Se dio la media vuelta, dándome la espalda, y luego se giró y me dijo: ¿y ahora te gustó? Pero qué rayos, era la cosa más horrible que había visto en mi vida. Fue entonces cuando me di cuenta que no podía hablar, ni moverme. Estaba sentado a media sala, sin poder emitir ruido o movimiento alguno. Tenía frente a mí a un ser tan espeluznante, y yo, sin poder reaccionar, comenzó a reírse y se burlaba de mí. ¿Qué pasó, amor? ¿Acaso te comió la lengua el ratón? Decía y se reía de mí. ¿Sabes una cosa, cariño? Me enviaron a ti para hacerte mucho daño, y pues eso a mí me encanta. Me alimentó del dolor y del sufrimiento emocional que viven muchas personas. Por primera vez en mi vida, el miedo me había invadido por completo, y vi pasar frente a mí como una película toda mi vida, lo cruel y miserable que había sido, no solo con las mujeres que engañaba para llevármelas a la cama con promesas falsas, sino también lo ruin que fui con mi propia madre. Aprovechándome de su ceguera, la hice firmar un documento donde me entregaba toda su fortuna, y luego la abandoné en un asilo para ancianos. En verdad, me merecía todo lo que estaba por sucederme. Este maldito ser no dejaba de reírse, conocía mis pensamientos. Ja, ja, ja. ¿Arrepentido, amor? Anda, sigue así. Me haces más fuerte cada vez que piensas en todo lo malo que has hecho. Ja, ja, ja. Aún no sabes quién me envió, ¿verdad? ¿Te acuerdas de Luzmila? Oh, por Dios. Todo mi ser se estremeció al escuchar ese nombre. Luzmila era una jovencita que conocí hace unos meses atrás. Era una chica de familia muy decente. Pero yo me propuse a conquistarla a cualquier precio. La seguía a todos lados. Le enviaba flores, chocolates y hasta supuestos poemas escritos por mí, hasta que ella por fin cayó rendida en mis brazos. Como siempre, luego de haber conseguido mi objetivo, me alejé de ella. Un mes después me la encontré y me dijo que estaba embarazada. Le dije que ese no era mi problema. Fue entonces que ella me dijo que si no me hacía cargo de su bebé, me denunciaría, ya que ella era menor de edad. Me encendí en rabia, y tomándola del cabello la metí en mi coche. La llevé hasta un lugar solitario, donde le di una golpiza. Creí que la había matado, y la tiré en el primer río que encontré, y desde entonces no volví a saber nada de ella. Ja, ja, ja. ¿Ya la recordaste, cariño? Sufría mucho, ¿sabes? No solo había perdido a su bebé, también había perdido las ganas de vivir. Ese día fui atraído hacia ella, esa mezcla de odio y dolor hacia ti.
Era tan fuerte que era todo un banquete para mí. Ese fue el lazo que me unió a ella, el dolor. Hicimos un trato ese día. Ella entregaría su alma a mi amo, a cambio de hacerte sufrir, y que tu muerte sea muy, pero muy lenta. Así que aunque intentes matarte, la muerte no vendrá por ti, hasta que se cumpla el plazo. ¿Y sabes cuándo sucederá eso? Hasta que ella muera, y creo que no será muy pronto, ya que mi amo me dio el permiso de cuidar de ella hasta que yo quiera. Así que tú y yo nos seguiremos viendo por mucho tiempo. Te haré sufrir hasta que te haya consumido por completo. Y acercándose a mí, bajó mi pantalón. Entonces se transformó en su forma original. Era horrible. Tenía una enorme boca de oreja a oreja, con varias ringleras de dientes, ojos completamente negros. Su cuerpo era esquelético, de brazos largos y con enormes garras. Luego con una de sus garras cortó mi miembro y se lo comió. Me tiró de espaldas y, sacando su lengua, que era como una fina aguja pero flexible, la introdujo por mi cintura. En ese instante sentí un fuerte dolor. Por fin mi cuerpo volvía a tener sensación y movimiento. Quise quitármelo de encima, pero fue imposible. Era mucho más fuerte que yo. Y no se diga el horrible dolor que sentía a causa de la pérdida de mi miembro. Y ahora este ser estaba succionando uno de mis riñones. En verdad era horrible. Por un momento llegué a pensar que se trataba de una pesadilla y quería despertar, pero no era así. Lo que estaba viviendo era la cruda realidad. No soporté más el dolor y terminé por desmayarme. No sé cuánto tiempo pasó, pero ahora he despertado en el hospital. Una enfermera me dijo que fui traído por la ambulancia. Supongo que fue la señora de limpieza quien me encontró. Es la única persona que tiene acceso a mi apartamento. La policía, por su parte, no ha dejado de hacerme preguntas. Claro está que no he respondido nada. Nadie me va a creer si digo la verdad. Van a pensar que estoy loco. Es mejor que todos crean que fui atacado por algún traficante de órganos, ya que la policía especula que fui víctima de esta red de tráfico y que por afectarme la vida me quitaron mi miembro. Ya ha pasado una semana de lo ocurrido y no soporto más esta situación, sobre todo porque mi otro riñón empezó a fallar. El dolor que siento es insoportable y ese maldito ser no me deja. Día y noche vive susurrando cosas a mi oído. ¿O será que es mi conciencia recordándome a cada momento cosas por todo el daño que hice? Luzmila ha venido a verme. Ahora por fin he comprendido su odio. Solo tiene 17 años y le falta un ojo. Parte de su rostro está desfigurada y camina con un poco de dificultad. En verdad soy un desgraciado y me merezco todo lo que hoy estoy sufriendo. He destruido la vida a esta chica. No me dijo nada, tan solo me miró con mucha satisfacción. El tiempo sigue pasando y yo sigo aquí sufriendo. El dolor y el acoso de este maldito ser no me dejan tener paz ningún momento. Intenté quitarme la vida, corté las muñecas de mis manos, pero ese maldito demonio tenía razón. La muerte no vendrá por mí. Las heridas que hice en mis manos sanaron de inmediato. Estoy condenado a vivir desahuciado, no hay remedio para mí. Ahora soy prisionero de mi propia maldad y quién sabe hasta cuándo ese demonio decida acabar con mi vida. El payaso del bosque. Había una vez un tranquilo pueblo rodeado por un frondoso bosque. La gente solía disfrutar de paseos y picnics en ese lugar, pero nadie se aventuraba demasiado profundo, debido a las inquietantes historias que se contaban sobre un siniestro payaso que acechaba entre los árboles. Se decía que este payaso malvado, conocido como Carnicero, vagaba por el bosque en busca de niños desprevenidos para llevarlos consigo y desaparecer sin dejar rastro. Los aldeanos, aterrorizados, hablaban de oír risas escalofriantes en la distancia y de ver destellos de su rostro pálido y grotesco entre los árboles. Un día, una valiente niña llamada Sara decidió desafiar las advertencias y explorar el bosque en busca de aventuras. Su curiosidad superó su miedo y se adentró en el oscuro bosque. Caminaba con precaución, con los ojos bien abiertos y los oídos alerta ante cualquier sonido inusual. De repente, Sara escuchó una risa espeluznante. Se detuvo, su corazón latía con fuerza. Se escondió detrás de un árbol y trató de controlar su respiración, pero era inútil.
El sonido de las risas se acercaba cada vez más. Entonces, una figura sombría emergió de entre los árboles. Era el temido carnicero, vestido con su traje de payaso desgastado y una sonrisa siniestra pintada en su rostro. Sara estaba petrificada de terror, mientras el payaso se acercaba lentamente. El carnicero se abalanzó sobre ella, intentando atraparla. Pero Sara, impulsada por el miedo y la adrenalina, logró esquivarlo y correr en dirección opuesta. El payaso la persiguió incansablemente, riendo con malicia mientras intentaba atraparla. La niña se adentró más y más en el bosque, pero el carnicero no parecía cansarse. Sara sabía que no podía escapar de él, así que se detuvo y buscó desesperadamente algo que pudiera ayudarla. Fue entonces cuando vio una rama afilada en el suelo. Sara agarró la rama y con un grito de valentía se enfrentó al payaso. Lucharon ferozmente y la niña logró herir al carnicero en el brazo. El payaso aulló de dolor y retrocedió, dando a Sara la oportunidad de escapar. Corrió lo más rápido que pudo, pero el bosque parecía interminable. Finalmente, agotada y sin aliento, la niña emergió del bosque y regresó al pueblo. Las personas quedaron sorprendidas y horrorizadas al ver su estado. Llamaron a la policía y contaron lo sucedido. Una búsqueda se organizó en el bosque, pero no se encontró rastro del carnicero. Parecía haberse esfumado en la oscuridad. Sin embargo, la niña llevaba consigo una cicatriz en su memoria y un profundo temor en su corazón. Con el tiempo, la historia de Sara y el carnicero se convirtió en una leyenda local. Los niños del pueblo escuchaban con atención los cuentos de sus padres y abuelos, prometiendo nunca aventurarse demasiado lejos en el bosque. Pero Sara nunca volvió a ser la misma después de aquel encuentro. Las risas del carnicero seguían atormentándola en sus sueños, y la imagen de su rostro pálido y retorcido no se desvanecía de su mente. A pesar de haber escapado con vida, su vida quedó marcada por la tragedia de aquel fatídico día en el bosque. La tumba olvidada. Al momento que la vi, me di cuenta que era una tumba abandonada. Ya terminaba el Día de Muertos, y era la única que no estaba adornada. Era la última del panteón, casi al borde de un profundo zanjón. La maleza rodeaba la maltrecha cruz, ya de por sí roída por el paso del tiempo. Mis hermanas y yo, creo, tuvimos el mismo pensamiento y comenzamos a quitar la maleza de la cruz y del suelo. No había gaveta. Si aquella vieja cruz no estuviera, hubiera creído que era terreno sobrante del panteón. Al dejarla totalmente limpia, nos dimos cuenta que la cruz no tenía datos escritos que revelaran la identidad de quien descansaba en aquella tumba. Era imposible saber quién yacía bajo nuestros pies, pero nos sentíamos satisfechos de haber realizado aquella acción. Antes de retirarnos del panteón, fui de nuevo hasta la tumba y le dije: no sé quién eres, ni qué edad tenías al morir, pero mientras venga a visitar a mis familiares, te prometo que limpiaré tu tumba. Durante el recorrido a casa, mis hermanas y yo tocamos el tema de las tumbas olvidadas, y fue inevitable sentir nostalgia y tristeza por aquellos difuntos que se van y nadie los visita más. El sol comenzaba a ocultarse y las sombras de la noche nos sorprendieron a medio camino. Las pronunciadas y cerradas curvas se cubrían de una neblina común en esa zona. Encendí las luces y las intermitentes y avancé despacio. De pronto, un tronido y un golpeteo en el pavimento nos alarmaron. Se había reventado la llanta delantera del lado del copiloto, y como pude, logré estacionarme en una cuneta. Pero quedaba medio carro dentro del carril, por lo que mis hermanas avanzaron unos metros hacia atrás y hacia adelante del vehículo, y con sus celulares comenzaron a hacer señas a los conductores para que avanzaran despacio. De inmediato, saqué la llanta de repuesto e intenté quitar los birlos de la llanta ponchada. Estaban muy pegados, como si se hubieran fundido al acero con la fricción o con el paso del tiempo. Mis hermanas, desesperadas, me decían que me apresurara. Todo era estrés. La cruceta no hacía ceder ninguno de los birlos. Desesperado grité: «Pues ayúdenme». De repente, un golpecito en mi espalda me hizo voltear,
y había un hombre parado detrás de mí, quien de inmediato me dijo: entre los dos seguro los aflojamos, toma una parte de la cruceta y yo la otra, a las 3, 1. Al decir 3, ambos empujamos hacia la misma dirección, y el birlo cedió, y así los demás, hasta lograr quitar la llanta y ponerla de repuesto. Mientras apretaba el último birlo le dije: muchas gracias por la ayuda, si vas para Tepic, te damos un aventón. Lo que me contestó me dejó helado: yo aquí me quedo, amigo. ¿Cómo no ayudar a quienes limpiaron mi tumba? Petrificado de miedo, volteé intentando encontrar una explicación a ese comentario, pero ya no había nadie. Aquel hombre había desaparecido. Mis hermanas seguían gritando desesperadas que me apresurara. Les hice la seña de que se subieran al auto y continuamos el camino. Solo para estar seguro de lo que acababa de pasar, les pregunté si habían visto a alguien caminando acercarse al auto. Ellas me dijeron que no. Entonces entendí que el agradecimiento trasciende más allá de la muerte, más allá de la tumba, aquella tumba que ya no sería en adelante la tumba olvidada del panteón. La leyenda de Luisón. Cuando papá nos anunció que nos mudaríamos a un pequeño pueblo en Paraguay, todos nos quedamos desconcertados. Necesito aire fresco, decía, pero mamá parecía no creerle del todo. Y es que, desde 1983, cuando nos trasladamos con mi familia a esa casa solitaria rodeada de bosques, mi vida cambió para siempre. Mi papá era un empresario que viajaba mucho, pero mamá siempre sospechó que había algo más, que ocultaba una segunda vida. Yo no entendía por qué no le creía, pero ahora lo sé. La casa donde nos mudamos estaba alejada del pueblo, solitaria entre kilómetros de espeso bosque. Al principio, el canto de los pájaros y el silencio del campo eran reconfortantes, pero con el paso de las semanas, esos tranquilos sonidos nocturnos fueron reemplazados por unos aterradores aullidos y ladridos que retumbaban en la oscuridad. Cuando llovía, podíamos ver huellas en el lodo alrededor de la casa. Eran patas con garras enormes, parecían de un animal grande, pero algo no estaba bien con esas huellas. Parecían mitad humanas. Una noche, mis hermanas y yo vimos algo horrendo. Desde nuestra ventana, distinguimos la figura de una criatura. Era como un perro, pero enorme, con piernas largas y humanoides. Sus ojos brillaban en la oscuridad, y sus dientes afilados se asomaban entre sus fauces. Nos escondimos bajo las sábanas, rezando en silencio. Una de esas noches, cuando los aullidos se intensificaron, papá decidió salir a buscar leña. Estaba seguro de que no había nada que temer, pero no volvió. Mamá, angustiada, nos mantuvo en la casa. Desde la ventana, lo único que vimos fue cómo esa criatura derribaba a papá, arrastrándolo hacia la espesura del bosque. Días después, un vecino nos contó la leyenda del Luisón, un espíritu del folclore paraguayo. Era el 7º hijo varón de Tau y Querana, condenado a convertirse en una bestia horrenda que se alimentaba de cadáveres y perseguía a aquellos con pecados no redimidos. El tiempo pasó, y entre las charlas de los pobladores, supimos la verdad sobre mi padre. No era un simple empresario, era un sicario que había escapado de su oscuro pasado. El Luisón, según los ancianos del lugar, había venido a hacer justicia por las almas que papá había condenado. La niña de la ventana. Era una tarde de invierno y la lluvia comenzaba a caer. Recuerdo que tenía aproximadamente 10 años y en mi vecindario se corrió el rumor de que en la casa número 710 llegarían nuevos vecinos. Mi inocencia y el deseo de hacer nuevos amigos me llevaron a esperar que llegara una familia con varios niños. Después de salir de la escuela, a solo 2 casas de la mía, mi madre me recibió en la puerta y lo primero que me preguntó fue si ya había visto a los nuevos vecinos. Le respondí que no. Ese día parecía normal en mi vida, pero al salir a tirar la basura con mis padres, me di cuenta de que en la ventana de la casa de los nuevos vecinos había una niña jugando. Eso me llenó de alegría y ansias por conocer a mi nueva amiga. Llegó el momento de bajar del transporte escolar y lo primero que hice fue pararme frente a la casa de los nuevos vecinos y tocar la puerta.
Un hombre alto y un poco pasado de peso me abrió, y le pregunté si podía conocer a su hija. El hombre muy amablemente me dijo que sí, y me invitó a entrar. Subí a la recámara, y me encontré con una joven de 19 años llamada Melissa. Sin embargo, yo quería conocer a la niña que había visto en la ventana el día anterior. Al caminar por el pasillo, pude acercarme a la niña y le grité: «Oye, ¿cómo te llamas?». No me respondió, solo me hizo una señal con el dedo índice para que me acercara. Me dijo que se llamaba Citlali y me presentó a su familia. Le conté que yo era Carlos, su vecino de enfrente, y que quería conocerla mejor para así poder jugar y ser buenos amigos. En ese momento, se escucharon pasos acercándose. Era Melissa gritando: «Niño, tu mamá te busca». Citlali me dijo que tenía que esconderse, ya que su hermana no podía verla. Salí corriendo para bajar las escaleras, y mi mamá estaba esperando en la puerta para llevarme a casa de mi abuelita durante todo el fin de semana. Nuestras vacaciones comenzarían el lunes. Cuando regresamos a casa el lunes, esperaba ansiosamente ir a la casa de Citlali y jugar con ella. Toqué la puerta, y su papá me dio el pase. Subí las escaleras, y la encontré mirando por la ventana. Me dijo que ese día podíamos jugar mucho, ya que su hermana estaba dormida, y sus padres estaban ocupados. Jugamos durante un rato. Yo siempre le contaba a mi mamá lo divertido que era jugar con Citlali, quien solía esconderse muy bien en su amplia casa. Mi mamá, desde un principio, solo conocía a los padres y a su hermana mayor, Melissa, quien parecía pasar la mayor parte del tiempo dormida. En una ocasión, mientras jugaba con Citlali, sus padres estaban a punto de salir de compras, y Citlali me dijo que no podía estar ahí si sus padres no estaban en casa. Corrí para bajar las escaleras y le grité al padre que estaba aquí. Mientras bajaba las escaleras, pude ver una foto de Citlali y le comenté a su papá que su lugar favorito de Citlali era el cuarto de lavado. Su padre parecía confundido y solo me preguntó: «¿Ella es tu amiga?». Yo respondí que sí, y después de un silencio profundo, me dijo que necesitaba hablar con mi mamá. Pensé que eran asuntos de adultos, por lo que no les presté mucha atención. Sin embargo, al día siguiente, el padre de Citlali vino a mi casa para hablar con mi mamá. Ella me pidió que subiera a mi habitación, y lo que escuché a continuación me impactó y me marcó durante años. Después de una larga conversación entre mi mamá y el señor, mi mamá me informó que Citlali había fallecido a los 9 años en un accidente, siendo la gemela de Melissa. La historia no terminó ahí, ya que por mucho tiempo dejé de entrar a esa casa. Todas las noches miraba por la ventana y veía a Citlali asomándose desde el cuarto de lavado, aunque sabía que no existía. Esto me generó muchos traumas, y mi mamá estaba al tanto de ello. Luego, después de 5 años, volví a entrar en esa casa con la ayuda de un sacerdote. Este me pidió que le preguntara qué quería para pasar al más allá. Lleno de miedo, subí al cuarto de lavado y le pregunté qué deseaba. Citlali me dijo que le dijera a su padre que la persona que la atropelló y huyó merecía perdón y que ella ya lo había perdonado. Estaba allí para ayudar a que sus padres y su hermana hicieran lo mismo. Luego, el sacerdote realizó un ritual religioso con agua bendita en la casa. Desde ese día, nunca más vi a Citlali en la casa, aunque aún me visita en ocasiones en mis sueños, recordándome su presencia más allá de la muerte. No olvides suscribirte y dejar tu like. Hasta luego.